las partes. Bueno, la documentación y registro, que son toda la recopilación de datos, tanto gráficos como visuales, gráficos, visuales y de otro tipo, de otra índole, que vamos a copiar para acompañar todos los datos, tanto históricos como técnicos de la obra. Entonces, la documentación de una restauración tiene como objeto reflejar los resultados del examen, el diagnóstico y las intervenciones de la forma más objetiva posible y de la manera más clara posible, que asegure la transmisión al futuro en beneficio de todos los especialistas que pudieran estar interesados en esta información. La elaboración de la documentación, entonces, es por consiguiente inseparable del examen y tratamiento. Estas son palabras de Paolo y Laura Mora y Paul Philippot, que han sido personas muy importantes en la historia de la restauración y que ya veremos más en profundidad. Entonces, la introducción a la documentación es que todo lo que sabemos durante siglos en algunas intervenciones ha sido procesos que no muchas veces estuvieron a la vista de una forma muy accesible para los restauradores. Los secretos de algunos maestros eran bastante celosamente guardados, así como esto ocurría en otros campos del conocimiento y de la práctica, sobre todo en el mundo medieval. A finales del siglo XVIII se empiezan a adquirir prácticas restauradoras que van siguiendo las ideas del avance científico y sobre todo del enciclopedismo, ¿no? Del siglo de las luces. Entonces, desde finales del siglo, esto a grandes pinceladas, porque ocurren muchísimos avances en nuestro campo, desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, la conservación y la restauración van asumiendo las innovadoras técnicas de análisis de los materiales, así como nuevos planteamientos acordes con una metodología científica y del conocimiento y del trabajo. Para quienes quieran profundizar esto, también en todo el tema de las distintas cartas o documentos, todo el corpus teórico que se va dando en la historia de la restauración, van a dar cuenta de todas estas cuestiones que van a ir definiendo nuestro campo como una disciplina científica. Entonces así se van creando los primeros laboratorios en los museos y se inicia una recopilación de la documentación e información que va a ser progresivamente publicada en revistas técnicas. Y esto va a ser de fundamental importancia para los restauradores que van a acceder a este tipo de bibliografía, pudiendo estudiar los tratamientos que se van haciendo en otros países y continentes. Entonces, la documentación de bienes culturales es una labor muy compleja y es una actividad que debemos incorporarla como constante, para lo cual se necesita procesos de registro, de inventario y catalogación del objeto, que son tres cosas muy diferentes, los cuales incluyen la búsqueda y recopilación de la documentación existente, como decíamos, y la revisión de esa información y, por supuesto, el incremento constante de esta misma, que muchas veces se da
en la comunicación con otras instituciones. Acá mencionamos dos hitos importantes que, como les decía antes, fueron los primeros pasos a establecer como campos diferentes para este tipo de procedimientos. Althoffer, en 1963, que tiene un libro específico sobre esto, establece una división de los tipos de documentación que lo llama documentación primaria y documentación secundaria. La documentación primaria sería la información recogida directamente de la observación de la obra y del análisis de sus muestras. Y la documentación secundaria es la información recogida por otras fuentes, como libros, revistas, fotografías, a bases de datos, informes anteriores, perdón. Luego, en la Convención Internacional de la UNESCO en París, en 1972, casi 10 años después, se incluye una documentación terciaria que l'ICROM define como y almacena un centro internacional, llamado de esta manera, para la consulta de los especialistas y una reelaboración posterior en revistas y publicaciones. Entonces, la documentación de bienes culturales debe responder a preguntas bastante simples como qué es el objeto, ¿no? Cómo está conformado, cuál es el origen o la procedencia, de cuántas partes está constituido, ¿no? Bueno, de dónde proviene sería la procedencia, dónde está ubicado en el momento en que lo recibimos y cuál es la función. Entonces, este proceso de la documentación en una institución se realiza de distintos sistemas, ¿no? Por distintos sistemas. Históricamente se han usado distintos tipos de fichas y de, bueno, estas cuestiones que ustedes, que vamos a ilustrar en esta diapositiva, bueno, los que han sido históricamente usados por la institución permiten conocer los tipos de registros usados y qué documentación existe en el museo o colección para elaborar la documentación del objeto que ingresa. Cuando llega un objeto a la colección, sea por la compra de un coleccionista o porque el museo compra un objeto o por una donación, existen un montón de documentos, sobre todo durante mucho tiempo en fichas antiguas, fichas sobre soporte de papel, y sistemas de numeración de los objetos usados depende de la institución que estemos hablando. Estos listados con números de registros, libros de ingreso y registros o cartas de donante, como mencionábamos. La identificación y registro del objeto es la que consta en definir qué es y para qué sirve ese objeto, mientras que el registro es el proceso en que se le asigna un número de inventario o de registro que debe ser único e irrepetible. Desde ese momento que se le coloca el número, el museo se hace responsable por ese único objeto como parte de su colección. Además, se identifican las características físicas más relevantes, como las medidas técnicas, el material constitutivo, una descripción física formal del objeto, inscripciones y marcas que pueda poseer, fotografía que se le saca y el lugar de ubicación, entre otros datos que acompañan toda esta información. En estas
en estas ilustraciones con fotos les mostramos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el proceso de marcaje, que en algunos casos se hace como una, se agrega un pequeño film, ¿no? De algún tipo de material resinoso para intercalar, digamos, la tinta sí, el material con que vamos a colocar el marcaje, por ejemplo, tinta china, para que no incida directamente sobre el objeto y que este tipo de marcajes sean reversibles. Pero no tanto como para que no haya camuflado de piezas, digamos. Lo que se intenta es que el marcaje sea muy duradero, pero que no atente sobre la superficie del material. Entonces, bueno, también en algunos casos uno ve cambios en el número de registro. Estas cosas hay que cotejar muy bien con bases de datos o este listado que constata la procedencia de la pieza. Y, por ejemplo, aquí se ve un registro definitivo y en la derecha el número que recibió en los primeros momentos de, bueno, este es un cuadro que en la Guerra Civil fue incautada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Muchas veces esos números, bueno, históricamente se han colocado en lugares donde no se ha tenido en cuenta, digamos, las nuevas formas o fórmulas de la conservación preventiva. Entonces, bueno, todas estas son ilustraciones, tanto del libro de registro como las inscripciones o sellos que pueda poseer cualquiera de estos tipos de colecciones. Bueno, dentro del inventario y catalogación, en el inventario se deben consignar los campos pertinentes definidos por la institución, como los campos propuestos en fichas polivalentes o en los campos definidos en bases de datos para colecciones como mencionábamos antes. Además de esto, incluye el número asignado al objeto, dándole un orden lógico en relación a toda la colección, cuantificando a su vez los objetos que la componen. La catalogación es una acción de continuidad en la investigación de los objetos, por lo tanto se profundiza en la información que pueda obtenerse del objeto. Estas cuestiones que acabo digamos, de describir, sobre todo es para objetos también que de pronto una colección de porcelanas es un mismo juego, pero tiene un montón de piezas diferentes y muchas veces se consignan dentro del grupo de la colección y se nominan las piezas de una determinada manera. O cuando de pronto en una colección de sillas son todas iguales, pero cada una se le asignará un número de inventario para tipificar ese objeto y nada más que ese. Entonces, la información debe ser incorporada con un lenguaje normalizado, por lo que se recomienda la aplicación de estándares de la documentación como son los tesauros y otras herramientas que se encuentran en Internet. Ustedes pueden, digamos, profundizar sobre estas cuestiones para que les quede más claro, bueno, navegando un poco porque estas cuestiones también se ven en las materias de conservación museológica y conservación preventiva con mayor profundidad. Lo mencionamos aquí para darles un contexto en el cual se inscribe todas las cuestiones de la ficha técnica. Y aquí vamos a ver distintos formatos que luego les acercaremos para que ustedes
adapten a la obra que van a trabajar. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del registro de los bienes culturales? Mejora, por supuesto, el manejo, control y administración de los objetos, indica con certeza dónde se encuentra cada pieza, salas de exhibición, depósitos, préstamos o laboratorios de restauración, depende de dónde esté ubicada y depende la necesidad del objeto en ese momento. Puede ser que esté provisoriamente en el laboratorio de conservación o provisoriamente en una sala de exhibición, cuando de pronto la ubicación de esa pieza permanentemente puede llegar a ser en depósito o en exhibición de una sala. Por otra parte, ayuda a planificar nuevas adquisiciones, modificaciones en los depósitos, entre otros. Ayuda a planificar también trabajos de restauración, nuevas exhibiciones y guías o catálogos de museo. Sirve de plataforma para futuros estudios e investigaciones, ayuda a resolver problemas legales de la propiedad de los objetos, esto es muy importante, y protege a los objetos en caso de robo y o hurto, permitiendo la rápida ubicación, identificación y recuperación. Bueno, aquí, más precisamente, el informe técnico constituye un elemento, un documento fundamental, tanto para el conocimiento profundo del objeto en el momento de la intervención, como para el control futuro de las piezas de conservación y de las posibles alteraciones de la pieza. Por otra parte, también yo creo que es una de las cuestiones que más necesita el restaurador como una guía metodológica, porque los va haciendo observar y metiéndose en la obra de una manera que ustedes con el tiempo van incorporando una mirada muy metodológica, valga la redundancia, y con una profundidad diferente. Entonces, debe incluir la descripción de la obra, todos los datos relativos al examen ocular u organoléptico, tales como los materiales, la técnica, las medidas, el aspecto, texturas, posibles intervenciones anteriores, adiciones o recortes, alteraciones que presenta y causas de degradación. Por otra parte, deberá contar con toda la información posible, como decíamos antes, sobre la historia material, el autor, la época, la iconografía, la procedencia, la localización y algunas cuestiones que por ahí tienen que ver con su historia material, donde hay vicisitudes que hubieran podido pasar en exposiciones, en traslados o condiciones de almacenamiento. Y por otra parte, la bibliografía existente sobre esa obra en cuestión. Bueno, proseguimos. ¿Cuáles son los campos del informe técnico, ¿no? Los campos son esas pequeñas, a ver si podemos ver, ¿no? Este sería un campo, la identificación, ¿no? En algunos la ficha está más comprimida, ¿no? Los distintos como ítems sobre los cuales se va a describir, ¿sí? Entonces, en esos campos se van a consignar datos como los responsables que tienen que figurar los nombres de las personas que realizaron o que realizan la documentación del objeto, así como aquellos que la han intervenido, ¿no? Por ejemplo, si la ficha, si el objeto llega al taller, ustedes se pondrán, si son los examinadores, como responsables de los que están consignando esos datos. El objeto, que es el nombre exacto que permite identificar inequívocamente el objeto,
y este término permite vincularlo con objetos de características similares, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando uno dice escultura, habla de una escultura genéricamente, no está hablando de esa, pero el tipo de objeto sería ese, por ejemplo, objeto decorativo. Si uno dice pintura, en algún punto está denominando el objeto, pero no está diciendo nada más, está conformándolo dentro de un grupo lo está clasificando dentro de una tipología de objetos o tipo de colección. El número de inventario, que es fundamental para el control e identificación de los objetos, que relaciona toda la información disponible de él, incluyendo fotografías e imágenes digitales. La imagen fotográfica del objeto debe tener el mismo número de objetos para poder ser relacionada con las bases de datos. Y bueno, el título, que es una o varias frases identificatorias, no siempre posee título. Bueno, a veces están otorgadas al objeto durante su existencia, esto hay que chequear que sea verídico, y los objetos pueden recibir títulos diferentes a lo largo de su historia. Estos pueden provenir del creador o del artista, del propietario o del investigador. Es recomendable ingresar todos para que, por supuesto, se siga investigando acerca de la veracidad de esto. Bueno, el autor, por supuesto, que es la información sobre un individuo, grupo de individuos o grupo cultural que contribuyó a la creación, producción, fabricación o alteración de un objeto. La procedencia, como decíamos antes, el nombre de la institución que custodia el objeto. Nombre del depósito que permanentemente tiene el objeto, nombre del depósito taller de restauración o del investigador que tienen temporalmente el objeto y la ubicación en de la que precede este objeto. Las medidas que ayudan a identificar objetos determinados, que hay distintas formas de tomarlas de acuerdo al objeto que estemos hablando. La técnica, que es la identificación de los materiales usados en la creación de un objeto y que incluye la identificación de la técnica de producción o manufactura. O, en su defecto, métodos incorporados en la fabricación. El propietario, el nombre del propietario del objeto, sea una persona física o una institución, y si se conociera el nombre de los propietarios anteriores, se deben registrar también la firma y la fecha, ¿no? Por supuesto, nombre del artista encontrado, si es que existen las esquinas, en algunas otras obras puede estar en el reverso. Pasamos a los sellos e inscripciones, que es la descripción o transcripción de marcas físicas identificables, bueno, como rótulos, anotaciones, textos, etiquetas, fechas dedicatorias. Bueno, todo esto varía de acuerdo al objeto. Muchas veces en las pinturas lo que hay es, por ejemplo, algún tipo de etiquetas que marcan por dónde ha estado el objeto, en el marco, que se lo debe tomar como pieza individual cada vez más, en relación con la pieza, pero cada vez más se hacen fichas o adjuntas o separadas de la pintura. Fotografía de anverso y reverso. La documentación fotográfica muestra la situación de la pintura previa al tratamiento y se deben colocar la primera hoja de la ficha, ya que permite una identificación rápida del objeto. Tenemos la descripción, que es un análisis iconográfico,
que se utiliza un método meramente descriptivo, no interpretativo, ¿no? Nunca subjetivo, y se ocupa de la identificación, descripción y clasificación de lo que se ve. No menciona el estado de conservación, ni se analiza la razón de las alteraciones. Bueno, el estado de conservación general, que en general se consigna como bueno, regular, malo y muy malo, y esto puede estar relacionado respecto a su manipulación, a su lectura estética, al porcentaje de alteraciones en el soporte, y se debería explicar el criterio que se tomó para dicha elección. O sea, porque si yo pongo o coloco una adjetivación de bueno, regular, malo, muy malo, si no se explica, esto puede dar a confusión, ya que podría ser una apreciación subjetiva. El estado de conservación de las partes. Se detallará el estado de conservación de cada una de las partes que componen el objeto, describiendo el tipo de deterioro a las zonas afectadas, y se incluirán las imágenes de dichas áreas macro y microfotografía. Bueno, acá de alguna manera estamos ampliando todas las capas y partes, ¿no? El estado de conservación de las partes que componen el objeto pintura, ¿no? Y una vez completa la ficha identificatoria del objeto, se procede a, como decimos, el estado de conservación del bastidor, del lienzo, de la preparación, de la imprimación, de las capas de recubrimiento y, bueno, si en el caso de tener algún tegumento protector como el barniz sería la última capa. Así que tenemos el soporte accesorio, bastidor. Acá tenemos el material, las medidas, el tipo de acabado, el ensamble, el tipo de ensamble, la unión de la tela al bastidor, los sistemas de cuña, las aristas y las intervenciones anteriores. Todas estas cuestiones son las que tenemos que observar y consignar el material, las medidas, el tipo de acabado, el ensamble, bueno, todas estas características que son las que definen todos estos casilleros que estuvimos mencionando. El estado de conservación, que es la descripción de los deterioros encontrados con la correspondiente documentación fotográfica, la podemos consignar de esta manera como mostramos en este tipo de fichas. Por ejemplo, acá está muy chiquito, pero a ver si lo puedo agrandar. El estado de conservación del bastidor, en este caso que está mostrando esta fotografía, ¿no? Lo describe, dice, es malo, dice, el estado de conservación del bastidor actualmente es malo, ya que el estado de deterioro en el que se encuentra no cumple con el propósito de sostener bien tenso el lienzo. Entonces, ahí explica por qué, después menciona qué tipo de ensamble tiene, ¿no? La tipología del bastidor, y no presenta sistema de cuña. Entonces todo esto hace a que esta descripción se consigne en malo, y la documentación acompaña a mostrar lo que estoy diciendo: el astillamiento, el ataque de xilófagos, la suciedad superficial, los faltantes de cuña, las manchas del adhesivo, etcétera, etcétera, ¿no? Acá se exponen, ustedes lo van a tener, bueno, grabado, así que lo van a poder mirar en mayor detenimiento,
pero se ponen dos tipos de modo de mostrar la documentación, que a nosotros en la cátedra nos gusta que todo lo textual vaya acompañando o que tenga su correlato con la imagen, porque nos parece primero que la comunicación visual es muy importante y la textual acompaña de modo muy profesional a este tipo de documentación. Entonces, bueno, aquí, esperen que como agrandé, bueno, acá, así como estábamos describiendo el soporte accesorio del bastidor, acá vamos a describir en el lienzo, ¿no? Entonces, otra vez tenemos material, las medidas, el tipo de ligamento, el orillo, la trama, la densidad, la torsión de los hilos, que si recuerdan la vez pasada estuvimos viendo todas estas cuestiones, las marcas o anotaciones o agregados y las intervenciones anteriores. De igual modo, mostramos aquí, ¿no? La descripción de los detalleros encontrados con la correspondiente documentación. Se los amplío un poquito para que puedan leer. Es lo mismo que mostrábamos del bastidor, pero de modo con el lienzo. Lo mismo con la capa de imprimación, ¿no? ¿Cómo definimos o cómo describimos la imprimación? Por el tipo de imprimación, si es tradicional o industrial, qué color tiene, cuál es el aglutinante, aunque no lo podamos testear, hay determinadas apariencias que con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que uno puede presumir de qué tipo de aglutinante estamos describiendo. El espesor, ¿no? Cómo está aplicado, cómo es la adherencia y las intervenciones anteriores. Del mismo modo, el estado de conservación, la descripción de los deterioros encontrados en las fotografías y aquí tenemos dos formas de exponer las fichas diferentes. En la capa pictórica, del mismo modo, pero tenemos la técnica, el espesor de la película, las texturas y las intervenciones anteriores y su correspondiente descripción del estado de conservación, del mismo modo que les... a ver, lo vamos a ampliar, donde las imágenes pueden mostrar deterioros característicos de la pintura de Caballete, como pueden ser la suciedad superficial, los desprendimientos, los faltantes, las craqueladuras, abrasión, manchas de hollín, depósitos de cera, roturas, etcétera. Que esto lo vamos a desarrollar en una presentación donde vamos a ver el tipo de alteración y deterioro de la pintura de Caballete. Lo mismo con las capas de barniz que pueden ocurrir de distinta manera. Describimos el acabado, el color, el espesor en milímetros y las intervenciones anteriores. Bueno, entonces, nosotros en las cursadas hemos tenido distintos tipos de fotografías que ustedes van a sacar a los objetos y los resultados de exámenes técnicos con respecto al análisis de los datos obtenidos. Nosotros incluimos fotos de anverso y reverso, de las tomas fotográficas con luz general, difusa, transmitida, rasante y UV, que esto también lo vamos a ver en una presentación la próxima clase, y luego nos vamos a meter de lleno en la propuesta de tratamiento, que es el campo que contempla los criterios y la metodología de intervención.
Va a tener una propuesta de tratamiento general justificada con las fases de ese procedimiento y los materiales que requieren para su intervención. Bueno, esto ahora lo vamos a explicar ya cuando tengamos más claro toda la etapa anterior, que es la documentación fotográfica, y acá en realidad lo que hacemos es todo lo que nosotros desarrollamos en este cuatrimestre, que es limpieza superficial, la corrección de deformaciones, eliminación, retirar el cuadro del bastidor en el caso que lo necesiten. En general hacemos colocación de bandas perimetrales. Bueno, aquí están una descripción de todos los procedimientos que atravesamos durante la cursada. También realizamos un mapa de deterioro que ya les vamos a explicar cómo se hace ese mapeo digital, que es como si fuera un papel de calco o una transparencia que permite identificar de forma esquemática los distintos deterioros, alteraciones y problemáticas que presenta la obra, tanto del anverso como del reverso, y los laterales. Puede realizarse en forma digital o, bueno, como decíamos antes, en una hoja de calcar o de acetato. Siempre debe contar con las referencias correspondientes, ¿no? Un poco lo que decíamos de ese correlato entre el texto y la imagen. Nunca imágenes sueltas o texto suelto que se dificulta para su comunicación y lectura. Entonces, el ejemplo de una ficha completa sería de este modo. Acá tenemos el objeto, la técnica, el autor, el título, las medidas, sellos e inscripciones, marcos si lo posee, la fecha de ingreso al taller y fecha de salida. Y examinado por el responsable. Bueno, y después se van consignando todos esos campos que dijimos, que son como el soporte accesorio y el estado de conservación, soporte textil y estado de conservación, base de imprimación y estado de conservación, capa pictórica, estado de conservación, y la documentación fotográfica anexa, que puede ser los distintos tipos de luz que van mostrando distintas cuestiones. Bueno, aquí se ve el mapa de deterioro que mencionábamos antes con mayor nitidez, y acá terminamos por hoy esta presentación. Bueno, ¿están ahí? Sí, acá estamos. Bueno, ok. Espera que no sé. Ahora. Sí, sí. Okay. Espera que vuelvo a esta. No puedo dejar. No. Ahí va. Ahora. Bueno. Queda claro los procedimientos y, digamos, el nivel de meticulosidad que les vamos a pedir en la ficha, que obviamente no tiene nada que ver. Primero, que ya estamos en el campo específico de la documentación específica de la disciplina, para lo cual es muy importante que sepamos exactamente cómo hacerlo. Si bien antes decíamos, bueno, no importa, es para que ustedes entiendan la comprensión de la metodología de observación,
ahora requerimos que cada una de estas estratos sea comprendido en su materialidad y su deterioro. ¿Mm? Así que, a ver, Melanie, si querés agregar o explicar el siguiente paso. Bueno, sí, muy importante, a ver si lo que acaba de decir Graciela, que en este caso ustedes ya van a empezar a documentar estrato por estrato de la pintura de Caballete. No sé si se escucha bien o se traba, me Sí, avisan. perfecto. Bárbaro. En esa parte nosotros los vamos a ir bien acompañándolos a ustedes y se va a ir desarrollando la ficha por medio de la observación, que vayan viendo, quizás empezaron a ver algunos deterioros, los cuales desconocían el nombre, pero también vamos a ir consultándolo acá clase a clase, vamos a tener un PowerPoint sobre deterioros, pero es muy importante que ustedes ahora con la documentación empiecen a ver su obra de otra manera. Seguramente ahora van a agarrar la obra y se van a sentar y van a empezar a observar realmente cuáles son las alteraciones que presenta esa obra, van a empezar a tomar fotografías de los detalles de esa obra. Yo lo que les quería mostrar antes era después un power para dejar en claro el tema de los cortes y los desgarros, por si los hicieron o todavía no. Pero en base a eso, una vez que ustedes tengan los cortes, ahí se comienza con la documentación porque vamos a hacer de cuenta que esa obra cortada con mermas y desgarros es la que les llega a ustedes al taller y es la que ustedes tendrían o sobre la cual tendrían que efectuar todos los tratamientos. Entonces, en base a esa obra que a ustedes les llega, empezarán con la parte de documentación, que fue lo que mismo que hicieron los chicos antes, que vieron que tenían algunos cortes, que además de la particularidad de esos envejecimientos naturales de su obra, le habíamos agregado algunos deterioros para que pudieran trabajar. Nada, no sé si estuvieron revisando la bibliografía, ya tienen la bibliografía completa sobre este PowerPoint que se les dio, hay ejemplos de fichas también, que ese va a ser uno de los primeros trabajos que van a tener, que es confeccionar su propia ficha, es decir, nosotros no les vamos a dar una ficha para que ustedes completen, sino que van a realizar una en base al conocimiento que ustedes tienen, al gusto estético que tienen por la presentación de documentación, y ahí cada cual se va a desenvolver de acuerdo a las necesidades primero también de la obra, los campos que ustedes necesitan completar, hay campos que sí o sí tienen que estar, y también de acuerdo al conocimiento de ustedes, de los programas que manejen, si ya tienen fichas anteriores. Nosotros le subimos ejemplos de fichas de la Universidad Politécnica de Valencia, hay fichas también de pinturas de Caballete, hay fichas genéricas. La idea es que ustedes absorban de cada uno de esos documentos los campos que requieran para confeccionar su propia ficha. De todas formas, ustedes van a empezar a hacer unos esqueletos de fichas y los vamos a ir viendo juntos para que lo vayan mejorando, ¿sí? Si les falta algo, pero lo vamos a ir charlando y viendo juntos, pero la idea es que ustedes arranquen con la observación y con la confección de esa ficha también. No sé si va quedando claro, la idea vieron como también el ejemplo ese de ficha que mostramos de un alumno de cuatrimestre anterior, fue todo un proceso para llegar a ese resultado, el cual también fue muy bueno, en que también se puede, digamos, ¿no? Sin conocimientos previos generó una buena documentación, lo cual también es muy importante y es fundamental porque es el respaldo que ustedes tienen para justificar los tratamientos que hacen, ¿no? Así que también tengan en cuenta esto y de ya para comentarles que toda documentación, toda fotografía de cada cosa que ustedes hagan en la obra, del antes, durante y después, es muy importante, no solamente para la documentación de la ficha, sino para ustedes mismos tener ese registro, porque es como una ayuda a memoria de lo que ustedes van haciendo, porque hoy se acuerdan, pero quizás en 15 días se les olvida, así que también es muy importante
que tengan, como les dijimos una de las clases anteriores, fotos y un cuadernito al lado a modo de bitácora, escribiendo todo lo que ustedes observan, todo lo que ven, y los procedimientos que después vamos a ir charlando seguramente. Así que creo que en eso nada más para agregar. No sé si me extendí mucho, pero para ya, digamos, lanzar toda la información junta. ¿Está? O, bueno, ¿cómo van con, bueno, Mela, vos me decías que tienen buenos objetos para trabajar? Sí, sí, quienes consiguieron obras, que son las que vimos la clase pasada, no sé si llegaron a ver el video de YouTube en donde está el tema de las cortes, si no me gustaría como comentar y cerrar ese tema ahora con respecto a esos cortes. Voy a detener la grabación.